próprios órgãos. A síndrome de la respuesta inflamatória sistêmica SIR são signos e sintomas onde se observou como o corpo reaciona a uma inflamação a nível sistêmico. Para se considerar SIR, tem que ter entre 2 ou mais de los critérios, que são temperatura maior a 38 graus e menor a 36, uma frequência cardíaca maior a 90 latidos por minuto, uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto, dióxido de carbono de menor a 32 milímetros de mercúrio e leucocitose de maior a 1.200 e menor a 400. 4.000. 12.000, no 1.200. E maior e menor a 4.000 células por unidade livre. A disfunção orgânica é a diminuição potencialmente reversível quando 2 ou mais órgãos param parcialmente de funcionar e não consegue manter a homeostase e assim necessita de ação sócio terapêutica, ou seja, quando um órgão parcialmente para de funcionar e não consegue manter esse próprio equilíbrio e assim necessita fazer uso de terapia. O choque séptico seria a forma mais grave da sepse, onde há uma hipotensão persistente e que mesmo quando o corpo entra totalmente em colapso e não consegue fazer a circulação, e assim necessita ser medicamento como vasopressor para que haja uma circulação. Bueno, a epidemiologia é uma das patologias que mais leva a pessoas à terapia intensiva. Afeta entre 31 milhões de pessoas ao ano e entre destas 6 milhões de pessoas se falecem ao ano e também afeta pessoas imunodeprimidas e pessoas maiores a 60 anos. Os fatores de risco basicamente seriam pessoas imunodeprimidas, pessoas maiores de 60 anos, infecções na pele e queimadura e pessoas que estão a longo prazo hospitalizadas. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología de la sepsis. Bueno, básicamente tenemos que entender las etapas de la sepsis. Es bueno poner en etapas. Primeramente vamos a tener la invasión y el disparador. La invasión va a ser algún agente patógeno que va a invadir nuestro cuerpo para causar daño. En ese caso sería el virus, bacterias, hongos y parásitos. Estos agentes patógenos liberan una enzima que se llama PAMPs, que significa patrones moleculares asociados a patógenos, porque todos los agentes que van a afectar el cuerpo ya tienen una base de ADN que ya es conocido, que nuestro cuerpo ya fue infectado o ya fue contaminado, y nuestro cuerpo va a detectar eso a través de los TLR, que serían los Toll-like receptors. Estos Toll-like receptors sirven para demandar las áreas de defensa del cuerpo al lugar que está siendo dañado. Bueno, el segundo paso sería la respuesta inflamatoria inicial. Bueno, lo que va a pasar después que los Toll-like receptors ya están haciendo efecto es que van a liberar las citoquinas proinflamatorias que se van al local que está siendo dañado, que en el caso sería el TNF, que es factor de neoplasia tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Cuando esas citoquinas proinflamatorias llegan al local, va a causar otros procesos en el cuerpo, que sería la vasodilatación generalizada. O sea, el cuerpo empieza a dilatarse, a haber una vasodilatación general y el aumento de la permeabilidad vascular capilar. Y lo que va a pasar es que con el endotelio empiezan agujeros y por ahí se está escapando fluido. Y después vamos a ver lo que va a pasar, que vuelva a edematizar el paciente, se va a quedar hinchado y todo más. Bueno, la tercera fase de la sepsis sería como la disfunción endotelial y hipóxia tisular. Bueno, el endotelio cuando es activado, cuando llega el señal que está dañado, va a empezar a generar también trombocitos, lo que va a formar
la formación de microtrombos, porque el cuerpo entiende que el endotelio hay algún lugar por donde está escapando fluido, o sea, hay que cerrar eso. Y el cuerpo, como una forma de compensación, libera esos trombos. Pero como hay un flujo normal, lo que está faltando principalmente es oxígeno, el cuerpo va a mandar los trombos. Estos trombos van a ocasionar los vasos, van a cerrar los vasos. Y lo que va a pasar, la isquemia, que sería, en este caso, principalmente en los miembros inferiores y en las extremidades, que se ve que el aporte sanguíneo con oxígeno no está llegando adecuadamente como debería. La hipoxia, que sería principalmente el paciente que empieza a hiperventilar para intentar compensar esa descompensación del cuerpo, y el paciente generalmente casi siempre entra en alcalosis respiratoria para intentar compensar esa acidosis metabólica que se está empezando. Y también tenemos la acidosis láctica. Y bueno, lo que va a pasar con todos esos procesos que el cuerpo está sufriendo, por este espacio que el cuerpo está pasando, vamos a tener una inmunosupresión tardía. Como el propio nombre ya lo va a explicar, el sistema inmune se tardó mucho a actuar, y lo que va a pasar es que va a haber una apoptosis masiva del linfócito, o sea, una muerte muy grande del linfócito. El paciente ya está debilitado de la CEF en sí, del agente causal, porque le dejó así. Y además que ahora con la apoptosis masiva del linfócito, el paciente va a tener una baja muy grande en su sistema inmune, lo que abre puertas ahí para infecciones oportunas en ese momento, porque el paciente está muy debilitado. Y lo que va a pasar con todo ese proceso es la falla multiorgánica, que sería el colapso de varias estructuras que y bueno, lo que va a pasar en ese caso es que el cuerpo está tan desregulado, está tan afectado, varios órganos están sufriendo con el proceso de la sepsis, que va a haber una desregulación general de los vasos, células y órganos. Y lo que va a pasar también es la hipotensión persistente, que es por esa vasodilatación y fuga de los flujos por el endotelio. Vamos a tener también la hipoperfusión tisular, que ella nos va a indicar que mismo que hay un flujo cierto de sangre en el cuerpo, este sangre no está oxigenada lo suficiente, entonces el cuerpo manda este flujo a más, pero el tejido no lo aprovecha porque no hay el oxígeno suficiente. Y en este caso igual también actúa mucho el corazón, porque el corazón, para intentar compensar esa falta de flujo sanguíneo oxigenado, va a empezar a mandar más sangre, porque es una bomba cardíaca. Y entonces en ese proceso le va a dar la disfunción mitocondrial. Y también tenemos la trombosis microvascular, que sería eso, el cuerpo está liberando el trombo para cerrar esta lesión en el endotelio, pero estos trombos no van a conseguir resolver el problema y van a acabar taponando los vasos. Y los órganos que son principalmente afectados son el pulmón, riñón, hígado y corazón y cerebro. Y lo que pasa con cada uno de ellos es que el pulmón, vamos a tener principalmente la síndrome de dificultad respiratoria aguda, y en los riñones insuficiencia renal aguda, y en el hígado colestasis, que va a haber el aumento de la bilirrubina, que está en falla en metabolismo, y en el corazón, que va a tener la disfunción miocárdica séptica, y el cerebro, que nos va a pasar con nuestros pacientes encefalopatía séptica, principalmente coma y delirio, y son características clásicas del paciente que está pasando con shock séptico. Entonces, bueno, para terminar, sería como la orden cierta para siempre recordar cómo es ese proceso de sepsis. Entonces, primeramente, hay la inflamación, el agente que atacó el cuerpo, y hay la vasodilatación, que es el cuerpo intentando compensar, pero no va a conseguir, va a haber esa fuga capilar de flujos, va a haber la activación de los factores de la coagulación, de la cascada de la coagulación, y microtrombos que se van a formar para intentar compensar. Esos microtrombos no consiguen resolver el problema, taponan el vaso, que causa hipoxia celular y disfunción mitocondrial. Las células empiezan a morir por asfixia, porque se va a faltar sangre oxigenada. Con esas muertes de esas células, que serían los linfocitos, va a pasar la apoptosis linfocitaria, que va a bajar entonces la inmunidad del paciente, que está ahora en una inmunosupresión secundaria, y como ya está con el cuerpo totalmente dañado, hay la falla multiorgánica, que es lo peor, porque el paciente se muere de forma sistémica.
No escucho, doctora. Soy sorda. Voy a hablar un poco sobre las causas de la sepsis. Tenemos 8 puntos. ¿Escucha usted? ¿Escucha? Doctora, ¿qué pasa? Que tengo un poco de vergüenza. No, pero tiene que hablar fuerte. Yo no escucho que estoy en la mitad. Hable como su compañero, fuerte. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre las causas de la sepsis. Tenemos 8 puntos importantes. El primer punto serían los procesos infecciosos. Y como segundo punto tenemos a neumonía. Y como terceiro ponto tenemos infecciones abdominales. E isso se divide em infecções biliares, diarreia infecciosa e, bueno, infecções biliares. Hablando um pouco sobre as infecções de las biliares, é uma restrição. Doctora, no la escucho. Está haciéndolo muy bien, pero no escucho. Fuerte. Pero está bien, solo que no escucho. Más fuerte. É o discussão biliar que permite que a bactéria se acumule e se multiplique em água biliar. E isso pode causar uma infecção, eventualmente causa a sepsis. Depois temos como quarto ponto a infecção do trato urinário. Essa infecção ela se pode dar em qualquer parte do sistema urinário, como as bexigas, riñones, uretra. E temos também como quinto ponto a infecção da pele, se pode dar com heridas infectadas, úlceras, compressão. E temos também como sexto ponto a infecção relacionada ao catéter. Temos como sétimo ponto de aborto e como oitavo ponto a infecção de organismos conhecidos. Sobre o diagnóstico, temos minerais. Quem está passando? Esperando. O que está passando? Aqui está passando? O diagnóstico, como sabemos, a sepsis é um foco infeccioso associado a uma difusão orgânica do paciente. E, em caso de sepsis, o diagnóstico é crucial, o diagnóstico temprano é crucial para diminuir as chances de o paciente ter uma complicação mais grave. E, de início, na boa anamnese em paciente, nós podemos já ter uma hipótese desse foco infeccioso. E, a partir disso, nós vamos utilizar os métodos de diagnóstico, que seria a escala SOFA, a escala SOFA e a de SIS. Pode passar aqui. A escala SOFA é uma escala de evaluação rápida para identificar pacientes com maior risco de complicações graves, como ingresso em UTI ou morte devido a uma infecção. E, com base nos resultados que o paciente for apresentar, nós vamos poder decidir se é grave ou não, ou se tem um alto risco de ter uma complicação mais grave, uma sepsis. E nesta escala nós vamos utilizar 3 parâmetros de análise clínica, que seria a frequência respiratória, a alteração do nível de consciência e a hipotensão. E se o paciente apresentar 2 características de esta ou mais,
nosotros vamos a decir que el paciente es SOFA positivo. ¿Ya? Si el paciente tiene una frecuencia respiratória maior a 22, ou uma alteração de nível positivo, segundo a escala de Glasgow, menor ou igual a 13, ou uma hipotensión, que seria a pressão sistólica menor ou igual a 100. Esta é a imagem da escala positivo. E aqui está os pontos. Ya, y mediante eso nosotros vamos a seguir con el método diagnóstico de complementação, que seria a escala SOFA, que é a evaluação sequencial de falha orgânica. Esta escala vai diagnosticar que disfunção orgânica apresenta o paciente e evaluar sua gravidade. E diferente da escala PRI-SOFA, a escala SOFA necessita de los resultados laboratoriais para poder atribuir as pontuações em cada sistema. ¿Ya? E os sistemas que esta escala evalua seria o sistema respiratório, que vai evaluar a relação PO2 e FiO2, que seria a pressão arterial de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio, intercâmbio gaseoso. Vai evaluar a coagulação, utilizando o valor de plaquetas como referência. Vai evaluar o hígado, que se hace para tomar dosagem de bilirrubina. E, de acordo com estes valores, se tiver alterado, vai pontuar um ponto, assim como nos outros. Vai evaluar o sistema cardiovascular, que seria a pressão arterial. Tá? E vai evaluar o sistema nervoso central, com base na escala de Glasgow, e vai evaluar a parte renal, que para cada valor de creatina sérica apresentado, terá um valor igual também. Aqui está a escala de SOFA. Se o paciente apresenta valores de, a partir de aqui, vai pontuar 1. E se tem 2 ou mais pontuação, já estaria em processo de sepsis. ¿Vamos para atrás? Vamos para atrás. Sí. La escala en la PRI-SOFA solamente nos dice el paciente tiene gravedad en el momento, porque solo toma 3 parámetros. Pero cuando nosotros hacemos la escala de SOFA, que es la que nosotros utilizamos, es una escala pronóstica. ¿Qué quiere decir? El paciente al ingreso a la unidad ingresa con un SOFA de 12, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos que actualizar esa escala de SOFA a las 12, a las 24, a las 48 y a las 72 horas. A mayor puntuación en la escala de SOFA, peor pronóstico. Entonces, siempre nosotros en las unidades críticas o en reanimación, que ustedes también van a notar, siempre se hace el SOFA, porque el SOFA nos dice cómo va yendo el paciente. Yo no llego y le digo, oye, ¿cómo está el paciente en la cama 1? ¿Está más grave de su sepsis o menos grave de su sepsis? ¿Cómo fue con el SOFA? Aumentó, uy, está yendo mal, ¿no? O si no, no, ya bajó, le cuento que entró con tanto y ahora está con tanto de puntuación. Ah, está respondiendo a la medicación. Por eso es que es importante la escala de SOFA, ¿no? Es una escala pronóstica y se hace al ingreso, a las 12, a las 24, a las 48 y a las 72 horas, que son las etapas críticas del proceso inflamatorio sistémico. En ese caso, doctora, la que SOFA también se usa porque tiene que hacer el tratamiento de llano, no claro. Se puede esperar porque la CIS, como se afecta sistémico, ¿no? De 0 puede ir a 80 y ya se cuida ese pierde, ¿no? ¿Qué dice? A ver, la guía de sobreviviendo a la sepsis, que es donde ustedes han sacado, es una guía de recomendación. No dice hagan esto, dice recomendamos hacerlo, ¿cierto? Y también dice que en la hora 0, que es donde usted capta al paciente, usted no debe perder tiempo porque la primera hora es la hora de oro del paciente. Incluso las recomendaciones dicen que si usted no tiene a mano los cultivos,
no debe retardar el tratamiento. Así. Debe iniciar con amplia cobertura y después escalonar de que tenga rescates. O sea, usted no puede perder el tiempo, para eso es el Quick SOFA, que es rápido. No puede decir, es que tengo que esperar que salga la bilirrubina, que salga la albúmina. No tiene que esperar nada, es clínico el diagnóstico, es clínico la puntuación del Quick SOFA. Este paciente va para terapia, este paciente no va para terapia. Son Con signos 3 de parámetros. centurión sería Rapidísimo. llamado, ese de Quick-SOFA se llama signos de centurión, que es taquicardia, taquipnea. Que lo vemos clínicamente en el paciente. En cambio, ya para hacer la escala de SOFA necesitamos más parámetros, necesitamos la gasometría, necesitamos la química, o sea, necesitamos otros valores no solamente clínicos. Por eso es que es importante que diferenciemos. ¿Cuál es más importante? Las dos son importantes, pero la Quick SOFA nos sirve para tomar la primera decisión. Yo digo, este paciente va para terapia o este paciente va para sala, ¿no? Es para clasificar para dónde yo encamino a mi paciente. Y la escala de la SOFA me dice cómo va yendo mi paciente. ¿Está respondiendo o no está respondiendo? Y si yo sé que va aumentando la puntuación, yo sé que mi pronóstico, a medida que aumento mi puntuación, mi sobrevida disminuye. Por eso es que es importante que manejen las escalas. Entendeu a escala de novo? Ya, bueno. No, lo que pasa es que, para los que no entendieron cuando habló su compañera de los procesos infecciosos, los que estarán atrás dirán, ¿y para qué nos interesa a nosotros la escala de la SOFA? Porque es una escala pronóstica. Si a mí me ingresa un paciente con una SOFA alta, yo ya tengo que ir preparando a mi paciente y a la familia, ¿no? Porque estamos hablando que la mortalidad es elevada. Que no es lo mismo que si a mí me ingresa un paciente con un Quick SOFA con un parámetro. No, va a ir a sala porque probablemente por un foco respiratorio que está en aumento de la frecuencia respiratoria, nada más, donde no hay alteración de perfusión cerebral ni nada, ¿no es cierto? Es por eso la importancia. Ahora ya la parte más trágica y es la CIRS. La CIRS nosotros utilizamos también, mesmo que não seja um critério definitivo, se você em conjunto com as outras, como fator de diagnóstico, permite também o diagnóstico aproximado de la sepsis. La síndrome de resposta inflamatória sistêmica se utiliza como ferramenta de detecção para uma identificação temprana a pacientes com possível risco de estar em sepsis ou choque séptico. Hecha por la clínica, este evalúa la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los exámenes laboratoriales, donde para el paciente se diagnosticado con la respuesta inflamatoria sistémica, irá apresentar los siguientes valores. Este aqui. Então, você repetindo, para o paciente ser diagnosticado com uma resposta inflamatória sistêmica positiva, irá apresentar os seguintes valores: leucocitos menor a 4.000, que está aí em leucopenia, ou maior a 12.000 milímetros por segundo, que seria uma leucocitose. Apresentaria uma temperatura maior de 38 graus Celsius, ou menor de 35, e uma frequência cardíaca maior de 90, que seria taquicardia, e uma frequência renal maior a 20, que já seria a taquipnea, na frequência respiratória. E como diagnóstico diferenciado, o paciente poderia estar tendo igual um infarto agudo de miocárdio, um choque hipovolêmico cardiogênico, uma insuficiência suprarrenal e algum caso de intoxicação. Volvamos un poquito para atrás. Si se fijan, habla de diagnóstico diferencial, shock hipovolémico, shock cardiogénico y disfunción miocárdica, ¿no es cierto? El paciente puede tener un choque mixto. Tiene derecho, puede ser séptico y cardiogénico. Es más, un paciente que tiene una cardiopatía de base, llámese isquémica, arrítmica o una miocardiopatía chagásica, puede estar compensado su patología de base. Y la infección y la sepsis va a desencadenar que se reactive su patología de base. Y el paciente curse con mayor disfunción miocárdica de lo que puede cursar un paciente no cardíaco. ¿Me dejo entender? Yo puedo tener un paciente con una ICC clase funcional 1 o 2 compensado con su medicación y de pronto ese paciente hace una sepsis o un choque séptico de foco
urinario, que es lo más frecuente y lo que más mata a los abuelos. Y este paciente cursarme con una fibrilación auricular o una taquicardia supraventricular o directamente una falla de bomba, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar de que este paciente ha desencadenado la falla cardíaca como consecuencia de su choque séptico. Entonces el paciente tiene derecho a tener choque mixto, séptico cardiogénico. Ya tiene comorbilidad, ¿no? Aumenta mucho más su mortalidad. Una duda, doctora. Ese paciente que estaba ahí ese día con la herida, Fue caminando. ¿Sí? ¿Quiénes fueron a la práctica vieron ese caso? Un paciente de 28 años. Ajá, era joven. 28 años que no tenía ningún antecedente, solamente que hacía 20 días había ido a jugar pelota, lo patearon jugando y fue a la casa y se le hizo un aumento de volumen y la mamá le empezó a poner sal con limón. ¿Y qué hizo la sal con limón? Quemó la piel del paciente. ¿Y qué hizo? Rompió la puerta o la barrera de la puerta de entrada de las bacterias. Entonces tuvo una infección por estáfilo. Y el paciente de hacer una celulitis pasó a hacer una fascitis necrotizante. Pero lo que llamaba la atención era que tenía 25 de frecuencia cardíaca y uno, ¿cómo un paciente puede tener 25 de frecuencia cardíaca si era sano en teoría, ¿no es cierto? Y 28 años. Entonces le hicimos un ecocardiograma y el paciente no sabía que tenía una cardiopatía congénita, que durante toda su vida había vivido compensada. ¿Y qué pasó con la sepsis? Casi lo mata. ¿Por qué? Porque le produjo una hipocinesia de las valvas y del ventrículo izquierdo. Quiere decir que ese corazón así se latía uno cada muerto en sucha. Hasta 21 me acuerdo que llegó a bajar, que ya yo era fría y diaforética más que el paciente de susto, ¿no? Bueno, y el paciente cursó, gracias a Dios, con una evolución favorable y se fue con su basal, 60 de frecuencia cardíaca. Y no hicimos nada al corazón, por si acaso, nada. Solo atacamos en ese momento el choque mixto, ¿no? Porque el paciente hizo un choque séptico y cardiogénico, estaba con noradrenalina y dobutamina, que son inotrópicos con un vasodilatador. Entonces, eso es lo que pasa en esos pacientes. Bien que ustedes vieron ese caso y el paciente no se conocía cardíaco. Y después de sobrellevado el tratamiento de la sepsis que salió, su basal de cardíaca volvió a 60. Él quiere decir que él ya vivía con frecuencia cardíaca de 60. Pero como nosotros podemos vivir con una frecuencia cardíaca al límite, el paciente llevaba una vida normal, acá jugaba pelota, dice que era delivery y que antes era delivery en motocicleta, en bicicleta todavía, que necesitaba esfuerzo físico. Entonces eso es lo que les digo, eso empeora la patología de base. Es el mejor ejemplo que pusiste del muchacho cardíaco. Se fue caminando, gracias a Dios. Como dijo mi jefe, se fue caminando porque tuvo que entrar hasta su auto para pagar lo que era todo. Entonces ahora vamos a entrar lo que es el tratamiento de la sepsis de una manera general, porque la sepsis más antes se dividía en sepsis leve, moderada y grave. Ahora ya no tiene esos criterios más, pero lo principal que vamos a hacer en un tratamiento de la sepsis es que tengamos un buen acceso central. Y yo he visto, no sé si acá en Bolivia implementan un acceso intraóseo, que es directo al hueso, cuando se pierde todo el acceso, pero ese acceso se usa más en trauma, o sea, una persona se accidentó y no se encuentra acceso y se lo hace. ¿Qué es lo que pasa? El acceso interóseo sí se utiliza más en niños. ¿Por qué? Porque es más blanda la estructura ósea, pero eso se coloca cuando estamos en un lugar donde no tenemos gente entrenada en colocar catéter venoso central. Por ejemplo, que ustedes estén haciendo su provincia en Guarayos, como yo lo hice. Allá ustedes no van a pillar un terapista que le haga un catéter venoso central y el paciente se está muriendo por una fractura de fémur que pierde más o menos de 2.500 ml de sangre. Necesita tener un buen flujo. Ahí colocan un catéter intraóseo, ¿no? Generalmente un hueso largo en las epífisis. Pero es cuando no tiene gente entrenada, porque no todo... A ver, cada área tiene su especialidad y colocación de catéter venoso central es de los médicos que trabajamos en áreas críticas. Por ahí que yo no sé operar vesícula, pero sí sé colocar catéter venoso central porque no es mi área, ¿no es cierto? Yo no opero vesícula porque no lo sé, no es mi área, pero sí es mi área el catéter venoso central.
Entonces, generalmente en las áreas críticas donde pasan los choques sépticos, sí o sí tiene que haber gente entrenada en colocación de catéter venoso central. Ahí está la cuestión de la valoración de la dieta, porque es un caso que se vamos a utilizar pós los tratamientos, porque una persona que llega con cuadro clínico de sepsis no vamos a mirar si está comiendo bien o si está desnutrido. Vamos primero a hacer lo que es la estabilización y hacemos también ese que dice ahora, me oí la palabra, tratamiento empírico, porque vamos a dudar de todo, porque vamos a utilizar primero que sopa. No vamos a esperar que el paciente se evolúa para un sistémico orgánico, no, un fallo orgánico para empezar un tratamiento, porque los exámenes no llegó. Y ahí está solo la cuestión del balance hídrico, pero como la homeostasis va a estar completamente desregulada en un paciente que esté con sepsis, vamos a utilizar los cristaloides, que son los sueros fisiológicos, suero lactato, rine, normal, pero también vamos a utilizar lo que el paciente necesita, no lo que nos queremos. O sea, si el paciente está con déficit de plaqueta, vamos a entrar con una bolsa de plaqueta, o si está con déficit, con mucha pérdida sanguínea o con volumen bajo de sanguíneo, no nos va a adelantar la carga hídrica, no nos va a hacer diferencia, porque si él necesita de sangre, no hay por qué poner el líquido, ¿no? El control de los signos vitales es esencial, porque es los primeros parámetros que vamos a hacer para tener lo que es los signos de centurión, ¿no? Que es taquicardia, taquipnea y los otros. Y control de glucemia también, muy importante para que no se tenga una evolución para otro tipo, ¿no? De patología. Y caso esté con la saturación muy baja, vamos a utilizar lo que es los criterios que mi amigo dijo, que vamos a utilizar, es que soy pésimo para preguntar, pero yo sé. Vamos a utilizar lo que es el criterio ese de Glasgow, escala de Glasgow, para usar en ese caso para el criterio de intubación. Es uno de los criterios, ¿no? Ahí tenemos lo que es algo más, completando más sobre el tratamiento, que al principio vamos a hacer la reanimación polémica en las primeras 3 horas, que es desde que el paciente llega a la clínica, y son los criterios, es el periodo más delicado que tiene, porque como yo dije al principio, que se puede evoluir de la escala ahí de 6 a 80, así puede ir de una sepsis normal, se puede evoluir a fallo mucho orgánico como mucho rápido, no tenemos control, o sea, de como si fuese una gripe o algo así. Y vamos a intentar mantener dentro de esas 3 primeras horas una buena homeostasis y mejorar la presión arterial media, que se va a caer porque como la sepsis se hace vasodilatar, entonces el corazón no va a tener cómo hacer su trabajo bien, ¿no? Y entonces después de esas 3 horas, caso haya una buena perfusión y a PAN se esté así, como el paciente se esté respondiendo a los tratamientos inicial, porque el tratamiento inicial no es solo repovolemia o repoplaqueta o lo que sea. También vamos a mirar por clínico, ¿no? Como clínico, la cuestión de entrar con un tratamiento farmacológico, que es donde vamos a iniciar con vasopresores, con antibióticos, o sea, ellos con heparina también para evitar los trombos, ¿no? La cuestión del trombo. Y se va a usar cristaloide como líquidos de primera línea, reanimación,
para reanimación, más los fármacos que necesite cada paciente, porque la sepsis, gran parte de la sepsis son por bacterias, ¿no? Y de ahí se va descendiendo los casos hasta llegar a lo último, que son los virus, no me recuerdo muy bien, pero así, tienen bacterias, hongos, virus y parásitos. Y de ahí se va descendiendo la reincidencia de casos, ¿no? Entonces tenemos ahí lo que los fármacos serían antibióticos, o si no antivirales, o si no antifúngicos. Y como dice, plasma, paqueta y etc. E aqueles que estão em sepsis tardia, se recomenda o uso de norepinefrina e outros vasopressores. Pero o que pasa que com o uso, caso o paciente não tenha uma boa resposta, o uso muito intenso de crónico, não crónico, um uso muito largo de esses vasopressores, o paciente já se desenvolve uma necrose em la parte distal do corpo, não é? Então, hay que tomar cuidado quando for administrar esses fármacos, porque não só se vai a vasoconstrigir, pero como são as partes mais longas, se vai a ser uma intrínseca, um tampão intrínseco, não? É necessário o acesso venoso central para ter uma fluidoterapia de los cristaloides, de los fármacos. Aquí tenemos la antibiótico terapia, no puse todo, pero el antibiótico que es lo más común, de entre ellos tenemos imipinem, que es lo más, o sea, en un caso más grave, lo que vamos a usar primero ahí pero en un paciente que no sabemos lo que es y nos llega muy grave ahí de sepsis, vamos a usar imipinem porque ahí se abrange lo gran positivo y gran negativo. Y después cambiamos el medicamento porque es un medicamento muy bien. Pero no, el cuerpo no se puede tener una resistencia a él, ¿no? Porque después de él ya se queda muy corta la lista de fármacos, ¿no? Tenemos fluconazol para caso de hongos. Y piperacilina no está solo. También son antibióticos. Usamos antibióticos amplio espectro de maneira empírica e dentro da primeira hora, depois vamos cambiando o fármaco e acertando de acordo com a evolução do paciente. Em paciente de sepsis ou com choque séptico, com infecção não confirmada, há que reavaliar continuamente, como dijo a senhora, que aí são 3 dias, os 3 primeiros dias que são críticos, 24, 48, 72 horas. Buscar os diagnósticos alternativos e suspender os antibióticos de entrada, que são o que vamos usar. Suspender cuando ya tenemos rescate. Cuando ya tenemos ya los resultados, ya tenemos ya cómo hacer un tratamiento adecuado a aquel paciente, ¿no? Y por eso es hoy. Fin.